Estimados amantes de las sonoridades inusitadas y los ecos del tiempo, permítanme guiarles a través de las páginas de un libro fascinante, una brújula indispensable para navegar los mares turbulentos y las costas sorprendentemente diversas de la música a partir del siglo XX. Diego Fitzgerman, con una lucidez expositiva que es un bálsamo para el oído del lector, nos invita a un viaje por después de la música, el siglo XX y más allá, una obra que no sólo resume un siglo de creación, sino que redefine nuestra percepción del arte sonoro. La premisa central de Fitzgerman es reveladora y contundente. Si algo define la producción musical a partir del siglo XX es la diversidad estética. Atrás quedó la aspiración a una única música hegemónica, nos adentramos en un cosmos donde coexisten y se enfrentan múltiples lenguajes. Esta fragmentación no fue un mero capricho, sino la búsqueda incesante de nuevos principios constructivos, de variables sonoras inéditas y de discursos musicales renovados, siempre, y esto es crucial, en un constante diálogo, a veces tenso, a veces reverente, con la música del pasado. El autor se sumerge de inmediato en la pregunta de Nono: ¿qué es la música contemporánea? Una cuestión que, lejos de ser banal, se erige como el eje de su exploración. La música, nos recuerda, es dirección, transcurso, una danza entre la expectativa y la satisfacción que configura una narrativa inherente, aunque no siempre argumental. Sin embargo, a partir del siglo XX, las artes en general y la música en particular comenzaron a problematizar y a negar estas reglas arraigadas. El abandono de la tonalidad funcional, el sistema que había tejido las redes de significado musical durante siglos, generó un abismo para gran parte del público habituado. El rechazo a lo contemporáneo se explica, entonces, como la transgresión de esos pactos implícitos sobre la direccionalidad, la tensión y la distensión que el oído común esperaba. La tonalidad no es sólo disonancia, es la alteración profunda del sentido narrativo musical, una concepción radicalmente nueva que irónicamente aún hoy se etiqueta como contemporánea pese a su centenaria existencia. Fitzgerman nos guía por los hitos de esta revolución sonora, comenzando por la conexión francesa. París, a principios del siglo XX, se erige como el epicentro de un desenfreno estético. Claude de Debussy, figura seminal, es presentado como uno de los puntos de partida al priorizar el sonido o el color sobre la función tonal, estructurando su discurso a partir de ritmos y texturas en lugar del desarrollo temático tradicional. Sus acordes no buscan una resolución funcional, sino que se valoran por su cualidad colorística, como objetos sonoros en sí mismos. Esta visión, que encontraría ecos incluso en el jazz posterior, constituye una ruptura radical con la tradición clásico-romántica, pese a su aparente dulzura para el oído moderno. A su lado, Erik Satie, con su anti-wagnerianismo radical y su iconoclastia, abrió puertas a Debussy al recurrir a modos antiguos y a un medievalismo imaginario, sentando las bases para nuevas libertades armónicas y rítmicas. La influencia del simbolismo literario y el énfasis en los matices y la difuminación, asociados al impresionismo pictórico, también se reflejan en su obra, aunque Fitzgerman se resiste a encasillarlo en una escuela impresionista musical. El recorrido nos lleva luego a la herencia de Tristan y la segunda escuela de Viena. Richard Wagner y su ópera Tristan e Isolda son presentados como el clímax y el punto de no retorno de la tonalidad funcional, llevando la dilación de las resoluciones armónicas a un extremo que vislumbraba su propia disolución. Arnold Schönberg, heredero de este hipercromatismo, dio el salto al vacío desintegrando el sistema tonal para luego crear uno nuevo, el dodecafonismo. Fitzgerman destaca la paradoja de Schönberg, un revolucionario movido por la fuerza de la tradición austroalemana, que buscaba la integridad y totalidad del arte a través de un nuevo sistema basado en la razón y la organización de los 12 sonidos de la escala cromática. Sus discípulos, Alban Berg y Anton Webern, aunque compartieron el alfabeto dodecafónico, desarrollaron lenguajes marcadamente distintos. Berg, el romántico del grupo, fusionó el lirismo con la complejidad estructural en obras como Utse y Lulu. Webern, en cambio, llevó el ascetismo y la concentración expresiva al límite, inaugurando una poética del sonido como objeto aislado, precursora del serialismo integral. La crítica a este cálculo matemático en el arte es desestimada por Fitzgerman, quien argumenta que la especulación intelectual ha sido inherente a la música desde siempre. El ritmo y el color encuentran su apoteosis en Igor Stravinsky y Edgar Varèse. Los ballets rusos de Diaghilev en París fueron el crisol de obras maestras como la consagración de la primavera, donde Stravinsky
con su revolución rítmica y construcción por bloques, golpeó los cimientos del gusto establecido. Su posterior neoclasicismo, una descontextualización y recontextualización de formas tradicionales, aunque controvertido, también fue radicalmente antirromántico. Stravinsky es clave por su entendimiento de la relación entre la cultura alta y la baja. Por su parte, Edgar Varese, matemático de formación, es el visionario que prefiguró la música electroacústica, concibiendo el color como el gran organizador de la forma y prescindiendo totalmente de lo temático. Sus masas sonoras y obras como Ionisation la primera, para percusión sola, y Deserts, pionera en la combinación con cinta grabada, transformaron la concepción del sonido como objeto en sí mismo, inaugurando un nuevo camino en la poética sonora. El libro también explora los márgenes de las corrientes hegemónicas y la ineludible relación entre música y política. Se cuestiona la idea de una única línea dominante, reivindicando la vitalidad de la tonalidad en el siglo XX y la riqueza de los nacionalismos musicales. Figuras como Vela, Bartók su folclore imaginario y rigor formal, el español Manuel de Falla, el brasileño Heitor Villalobos, el mexicano Silvestre Revueltas o el argentino Alberto Ginastera enriquecieron el panorama con lenguajes propios. Charles Ives, un auxiliar estadounidense, anticipó vanguardias con su follaje armónico y politonalidad. La política, por su parte, ejerció una influencia directa en la estética. La Rusia postrevolucionaria con su futurismo Prokofiev, Mosoló y el posterior realismo socialista Sostakovich, así como el nazismo, impusieron estéticas oficiales. Composiciones como las sinfonías de Sostakovich o las óperas de Prokofiev nacieron en tensión con estas normativas, logrando lenguajes indudablemente contemporáneos. Kurt Weill, en colaboración con Bertolt Brecht, exploró el teatro musical revolucionario. La búsqueda de control total y su antítesis, el descontrol total, marcan otro fascinante capítulo. La evolución de la notación musical culmina en el siglo XX con la aspiración a aportar cada vez más aspectos de la ejecución. El serialismo integral, heredero de Webern y desarrollado por Olivier Messiaen, Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen y Louis Finonno, buscaba la predeterminación total de todos los parámetros sonoros: alturas, duraciones, matices, ataques a partir de una serie inicial. Paradójicamente, para el oído, estas obras ultrarracionales a menudo sonaban a azar. Esto llevó a una reacción, la incorporación de la indeterminación y el azar por parte de compositores como John Cage y Morton Feldman en Estados Unidos. Aquí, la obra no es fija, la partitura ofrece indicaciones, no mandatos rígidos, y la improvisación se vuelve esencial. La obra se termina de componer en cada ejecución o incluso por el oyente. La icónica 433 de Cage, donde un pianista permanece en silencio, cuestiona radicalmente la noción de obra, autor, concierto y la propia definición de música. El silencio mismo se convierte en material sonoro y la obra, para ser contada, emerge como una nueva categoría artística. La ópera, un género arraigado en la burguesía, también sufrió una profunda metamorfosis. Vista a menudo como reaccionaria, se adaptó con la música para la escena de Puccini, anticipando la música de cine. La genealogía wagneriana en Richard Strauss y Alban Berg o las nuevas óperas de cámara. Se revalorizó lo literario y se desafiaron las viejas narrativas. Desde Bocheque de Berg hasta Einstein en la playa de Philip Glass o Nichon en China de John Adams, la ópera del siglo XX demostró su capacidad de reinvención. La opereta y la comedia musical, géneros populares, también alcanzaron su cenit con figuras como Leonard Bernstein y su ecléctica West Side Story, mostrando una confluencia de estilos y una originalidad sorprendente. Las soluciones originales de compositores, que a menudo al margen de las escuelas forjaron lenguajes inconfundibles, son otro pilar del análisis. Maurice Ravel, con su perfección formal, y su bolero autorreferente, o Bela Bartók, con su folclore imaginario y riguroso contrapunto, demuestra en cómo la individualidad pudo trascender cualquier filiación. Olivier Messiaen, maestro y teórico influyente de Boulez y Stockhausen, desarrolló una mística particular con su exploración del tiempo sin tiempo, los cantos de pájaros y la modalidad, creando obras virales pero inimitablemente suyas. Giacinto Scelsi se sumergió en la materia sonora, mientras Boulez y Stockhausen, en sus evoluciones, ampliaron el espectro del serialismo y la música electrónica. Compositores de Europa del Este como Penderecki, Lutosławski y Ligeti imprimieron un sello expresivo a los cambios estéticos. Louis Finonno, por su parte, dotó al serialismo de una carnalidad y un poder expresivo únicos
evolucionando hacia una poesía sonora pura, un fenómeno crucial del siglo XX, intrínsecamente ligado a la tecnología. Es la música popular para ser escuchada. La radio y el disco transformaron la música popular de una actividad participativa a un objeto de escucha atenta. Surgieron autores populares y géneros como el jazz Louis Armstrong, Duke Ellington, The Bob, el tango Julio De Caro, Astor Piazzolla y el rock de Beatles, King Crimson, Jimi Hendrix, que al trascender sus funciones primarias desarrollaron lenguajes complejos y especulativos, demandando una audición atenta y dialogando eficazmente con la tradición clásica. Fischerman argumenta que estas expresiones son, con justicia, parte de lo más importante de la música para ser escuchada del siglo XX, refutando clasificaciones musicológicas que las relegarían. Finalmente, al abordar las tendencias actuales, el autor constata una pluralidad estética inédita y una libertad impensable hace décadas. El minimalismo Steve Reich, Philip Glass, John Adams, con su repetición y variaciones mínimas, fue una respuesta a la complejidad de serial, buscando un vacío activo virtual y desafiando la academia. Los neomedievalistas o neogregorianos Enrique Gorecki, algo parte encontraron un éxito comercial masivo. La explosión del CD multiplicó los repertorios y, aunque efímeramente, abrió espacio para la música contemporánea en los grandes sellos. Sin embargo, la crisis de la industria discográfica ha redefinido el panorama, creando una brecha entre lo académico y lo comercial. La posdata del libro es una reflexión profunda sobre el valor y la recepción de la música. Fischerman advierte contra la neutralidad total, reconociendo que la música es, ante todo, arte y emoción. Distingue entre el valor histórico y el placer estético, reconociendo que no todo lo históricamente importante es fácilmente disfrutable. El serialismo estricto o muchas obras teóricas de Cage son para ser contadas o pensadas más que escuchadas en un sentido tradicional. La música del siglo XX, con su poesía del sonido en sí mismo y sus audaces experimentos con la temporalidad, demanda un oyente nuevo, dispuesto a una entrega incondicional, a despojarse de sus nociones previas para experimentar nuevas posibilidades de placer estético. La música es una cebolla de múltiples capas y cada oyente es libre de explorar la que desee. La conclusión es clara: la música de este siglo desafina, transforma y enriquece, pero siempre está allí para quien quiere escucharla, buscando cosas distintas de las ya conocidas, expandiendo el universo de lo que llamamos arte sonoro. Así, Fischerman no solo cartografía un siglo, sino que nos da las herramientas para comprender que después de la música no es un epitafio, sino el comienzo de una aventura auditiva que aún hoy sigue desplegándose.